Voy a pedirle por favor me acompañe. Abra su Biblia en Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 7. La palabra del Señor dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Esta preciosa carta que el Señor nos dejó, carta que fue entregada por Dios por mano de el apóstol Juan, una carta, permítame decir, en extremo profunda, preciosa, sublime y excelsa palabra del Señor, que nos permite tener la revelación de parte de Dios de lo que es el reino de Dios y de lo que es el conocimiento de Dios. Esta carta tiene un tema central, voy a decirles así, un tema central porque es una carta que escribe el apóstol Juan, y la escribe enfrentando un ataque terrible del enemigo, un ataque presentado por una corriente que en ese momento se había infiltrado, digamos así, dentro de la iglesia primitiva, y era la corriente conocida como la doctrina de los gnósticos. Y gnóstico viene de una palabra que es gnosis o conocimiento, y ellos arguían de que ellos conocían a Dios, y empezaron a exponer muchos principios de parte de ellos que en su conocimiento de Dios estaban permitiendo temas muy difíciles doctrinalmente. Y el apóstol Juan escribe esta carta y hace una preciosa defensa del evangelio que queda para nosotros para establecer los principios doctrinales de nuestra fe. Y el tema, les decía, que plantea Juan es justamente el conocimiento. Y la discusión que hay es
cómo es la persona que conoce a Dios verdaderamente. Y Juan estaba diciendo, ustedes no conocen a Dios, no le han visto y no le han conocido jamás. Por eso empieza hablando y diciendo en el verso que hemos leído: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Estos hermanos seguían con odio en su corazón y aborrecían de una manera terrible. Y Él les dice: si están todavía ustedes con amargura en su corazón y están aborreciendo a su hermano, déjenme decirle que ustedes no conocen a Dios y no están en luz, están todavía en tinieblas. Y caminan en tinieblas y se tropiezan porque sus ojos han sido cegados. Y el apóstol Juan sigue enfrentándose todavía más con esta corriente tan terrible, porque esta corriente de los gnósticos presentaba de que este cuerpo no tenía ninguna importancia y todos los pecados que se cometan en el cuerpo no tenían ninguna trascendencia en lo espiritual. De tal forma que ellos decían que podía vivirse de una manera libertina, con los deseos de la carne, en adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, hechicerías, enemistad. No pasaba nada, que ya eran salvos y no pasaba nada de ahí si seguían pecando. Y el apóstol Juan hace una declaración tremenda y empieza a exponer de una manera preciosa esta revelación con respecto al conocimiento de Dios. Y en este punto que durante toda la carta él va mencionando, primer punto de revelación del conocimiento de Dios, de alguien que conoce a Dios, y estamos hoy día mencionando uno de ellos dentro de la carta que hemos recibido de parte del Señor. Importante analizarlos esta mañana, poderlos meditar juntos, escudriñar juntos y deleitarnos juntos en la palabra del Señor, que tiene que ver con el mundo. La palabra del Señor aquí nos revela y nos trae a la luz un concepto muy especial con respecto del mundo y nuestra relación como creyentes con el mundo. ¿Y qué hace una persona que conoce a Dios con respecto del mundo? ¿Cuál es esa relación, permítame redundar, entre el creyente y el mundo? Y ahora sí, permítame ir concentrándome y vamos a ir luego estructurando el análisis del tema. Pero leamos juntos el verso 15, por favor. Capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acompáñeme, abra su Biblia. Santiago, capítulo 4. Vamos a armonizar estos dos textos para ir escudriñando lo que la palabra del Señor nos revela acerca del mundo y lo que hay en el mundo. Y qué importante, mis amados hermanos, luego vamos a ir hilvanando. Quiero que usted vaya, que note que antes de los versos que acabamos de leer, el verso 15, el Señor hace una armonía entre pequeñitos, jóvenes y padres. Y quiero que usted note qué es lo que el Señor está queriendo decirnos en esa armonía con los pequeñitos, con los jóvenes y los padres en la casa del Señor con respecto del mundo. Capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es
enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gloria a Dios, aleluya. En estas dos porciones que acabamos de leer, la palabra del Señor nos trae una luz muy especial con respecto a lo que es el mundo. Y permítame hacer una contextualización de esta porción de las Escrituras, que luego la vamos a armonizar con otros versos más, para que podamos diferenciar las expresiones cuando la palabra del Señor dice mundo en la Biblia. ¿A qué se refiere? En primera instancia, la expresión que se utiliza en el original es cosmos. Y esta expresión tiene dos connotaciones dentro de la Escritura. La primera connotación tiene que ver con la creación de Dios. Cuando dice la palabra del Señor mundo, está hablando de la creación de Dios. Primera connotación. Por eso la palabra del Señor también dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta primera connotación con respecto del mundo tiene que ver con la creación de Dios. Y en particular, el verso que estamos leyendo está hablando directamente, y obviamente tiene su impacto colateral, de cada uno de nosotros, que somos los que creemos. Pero la palabra del Señor dice que aún toda la naturaleza gime esperando la redención y la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? En primera instancia, el primer contexto que tiene la palabra mundo tiene que ver con la creación de Dios, a la cual nosotros tenemos toda la libertad de amar. Como dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y estamos hablando de los árboles, la naturaleza, de nosotros, de la creación de Dios. Es buena, y en gran manera buena. Y Él la hizo con gran amor, y dice que la vio y vio que era buena. Amén. La segunda connotación que tiene la palabra del Señor con respecto a esta expresión mundo, misma palabra utilizada en el original cosmos, tiene que ver con el sistema. Escuche bien, con el sistema de, la definición dice valores, pero permítame por favor cambiarle, de antivalores que rigen el mundo natural. Voy a decirlo de otra manera: que rige la sociedad actual. La misma que no está ni dirigida, ni gobernada, ni está bajo los principios de Dios. Por eso les decía, son los antivalores. ¿Por qué? Porque este mundo a lo bueno le dice malo, y a lo malo le dice bueno. Miren, les voy a dar un ejemplo. Si alguien, en su temor de Dios dice: no, yo voy a permanecer firme, y aquí me están queriendo para que siga ahí mi trámite, por último voy a decir, hay que poner aceitito. Y él dice: no quiero, no lo voy a hacer. ¿Sabe qué dice el mundo? Perdone la expresión, por favor. Qué burro dice. Ahí está el burro. Porque el mundo le dice a lo malo bueno, y a lo bueno le dice malo. Entonces, permítame, vamos a entrar a escudriñar toda esa estructura del mundo, como la palabra del Señor nos las muestra y nos las enseña. Y ahora les voy a decir por qué es importante entenderlo. La palabra del Señor nos muestra que ese mundo, ese sistema bajo el cual corren todas las cosas, es la corriente de este mundo, como el mundo, la filosofía que tiene el mundo, los principios que tiene el mundo, el planteamiento que
expresa el mundo, sean planteamientos psicológicos, de psicología, de filosofía, de economía, de política. Muchos hay ahí que son del mundo. No quiero decir que en la psicología no hay principios de Dios, los hay. De la filosofía los hay. En la política los hay, por supuesto. Pero los que nos están gobernando y nos están rigiendo no están conformes a lo que dice la palabra de Dios. Y a eso el Señor le llama mundo. Y permítame ahora que entremos un poquito más hondo. Dice así la palabra del Señor, verso 15, nuevamente para que se nos vaya quedando ahí, se grabe en nuestro corazón. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Santiago? Que cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es el mundo, de qué nos está hablando la palabra del Señor, para que yo tenga ese cuidado. No viene del Padre, viene de las tinieblas, dice la palabra del Señor. Y dice que si yo me hago amigo del mundo, me constituyo en enemigo de Dios. Entonces no es ningún chiste, ningún juego, mi amado hermano. Por eso la palabra del Señor nos habla de los pequeñitos, de los jóvenes y de los padres, hablando de los que conocen y los que han vencido al maligno. Qué tremenda revelación, mi amado hermano. Revelación que la palabra nos da, una gran victoria. Y en un momento vamos a mirar esa victoria que el Señor nos ha dado sobre el mundo y sobre Satanás, mi amado hermano, sin que tenga ninguna oportunidad sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Y dice que el mundo tiene tres aspectos o componentes, voy a decir así: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Creo que este primer punto con respecto al mundo, y quiero que usted lo vaya estructurando y diga muy bien, la palabra del Señor nos está diciendo que el mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y permítame ahí hacer un paréntesis y luego vamos a entrar a analizar uno por uno. ¿Qué es lo que acontece con nuestra vida como creyentes, mis amados hermanos? Lo que la palabra del Señor nos enseña es lo siguiente. Dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Acabamos de leer en Santiago, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros, mi amado hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros resistimos al diablo y él tiene que huir de nosotros. La palabra del Señor también nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Y estas huestes espirituales de maldad, que es importante no ignorar que existen, mi amado hermano, y que son verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa nosotros como creyentes? ¿Cuál es esa? ¿Qué relación tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra posición ahora? La palabra del Señor dice: nuestra posición es de más que vencedores en Cristo Jesús. Nuestra posición es que el diablo tiene que huir de nosotros. Pero el diablo le queda, voy a decir así, en su lucha en contra de la iglesia de Dios, le queda una manera de tratar de afectar a la iglesia. Y esa manera se llama el mundo. El mundo. De tal forma que el enemigo estructura todo eso que dice principados, gobernadores, huestes, lo estructura con respecto del mundo. Se estructura en el mundo, de tal manera que él intentará de alguna manera afectarnos, porque esto que se está escribiendo aquí es a creyentes. Afectarnos ¿cómo? Con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Es la única manera que el enemigo tiene de poder afectarnos como cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice aquí en mismo, primera de Juan, dice que el que es de Dios, mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La palabra del Señor hace unas declaraciones aquí, el apóstol Juan, declaraciones que no son tan fáciles, pero declaraciones preciosas que fundamentan nuestra doctrina, fundamentan nuestra fe en el Señor. Permítame decirle ahora, pastor, cuénteme ahora, ¿cómo es entonces que el enemigo tiene esta lucha? No tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Cómo es entonces esta lucha que estamos librando nosotros los creyentes? En una lucha en la que somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que acontece entonces? La palabra del Señor dice que el enemigo está haciendo sus últimas patadas de ahogado con respecto, utilizando lo que la palabra del Señor denomina como el mundo, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y permítame que leamos qué será los deseos de la carne. Acompáñeme, la palabra del Señor nos hace una aclaración muy especial. Gálatas capítulo 5, verso 19, la palabra del Señor dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Mira, borrachera había sido también, che. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí la palabra del Señor dice que uno de esos componentes del mundo es el deseo los deseos de la carne. Y permítame volver a explicar algo para que podamos entender de qué está mencionando el Señor en esta porción de las Escrituras. Dice la palabra del Señor que nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Y dice la palabra del Señor que con la caída de Adán, el cuerpo, dice que en el cuerpo se encuentra, voy a decir así, el cuerpo quedó con una naturaleza caída, y la palabra del Señor dice que se llama la concupiscencia. Concupiscencia se llama, o los deseos de la carne. Permítame puntualizar así: cuando alguien acepta a Cristo en su corazón y nace de nuevo, la palabra del Señor dice que Él hace renacer en nosotros por la presencia de su Santo Espíritu, el Espíritu que estaba en el ser humano, que se encontraba desactivado. En algunos escenarios hemos hecho hasta algunos dramas para poder entender lo que es ese nuevo nacimiento. Pero permítame decirle algo, mi amado hermano. La palabra del Señor dice que en el cuerpo, este cuerpo que tenemos nosotros, que es lo tangible, lo visible, lo que impresiona nuestros sentidos, tiene una naturaleza, dice, que cayó. Y en la naturaleza se encuentra la concupiscencia, los deseos de la carne. Que cuando yo entro en los caminos del Señor, esa carne mengua. Y dice la palabra: haced pues morir los deseos de la carne en vosotros. Deseos que luchan en vuestros miembros. Voy a adelantarme un poquito para poder explicar qué es lo que está aconteciendo. Todo cristiano, mi amado hermano, escuchen bien lo que voy a decirle. Cuando un cristiano, cuando alguien se convierte al Señor y nace de nuevo, su carne, ese componente de ser tripartito,
como ser humano, su carne se desactiva, su espíritu se fortalece. Por eso dice la palabra del Señor: no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu, vida eterna. ¿A quiénes les está hablando? ¿A nacidos de nuevo o a no nacidos de nuevo? Nacidos de nuevo. Y en Gálatas le dice el Señor: miren, está la carne y el fruto del espíritu, y estos dos, dice, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, y manifiestas son las obras de la carne. Voy a puntualizar, que es un tema también amplio ese para analizarlo paso a paso, que con seguridad vamos a ir haciéndolo. Pero en esta mañana permítame que nos concentremos en este concepto del mundo. ¿Qué acontece, mi amado hermano? El creyente, cuando ha nacido de nuevo, no desaparece su carne. No se fuma su carne. Ya no tengo carne. ¡Qué hermosura! ¿No? ¡Qué belleza! Como dice un amigo, ¡qué hermosuridad, qué bellosuridad! Esas palabras no hay, son nuevas. Pero no dice así la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que está ahí la carne. Y estará ahí inactiva mientras usted no le dé de comer. Si usted le da de comer a la carne se levanta, se levantará. Se levanta. Pastor, los pastores tienen carne. Tienen. Les comento, les informo. Y dice la palabra del Señor: no os engañéis a vosotros mismos. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y entonces ahí tiene usted un escenario que se convierte en la lucha del enemigo. Estoy queriendo traer a la luz qué es lo que puede hacer el enemigo. Amén. ¿Qué pasa? Le estoy diciendo de que un creyente, está su carne ahí desactivada. Dice la palabra del Señor: hacer pues morir los deseos en la carne. Quiere decir, desactive la carne y déjela sin comer para que no tenga ninguna oportunidad. Pero el día que usted le dé de comer a su carne, ¿sabe qué va a pasar? Su carne se levantará. Se levantará. Y usted empezará a luchar con su carne. El apóstol Pablo dice así: para el apóstol Pablo habían dos tipos de creyentes: creyentes carnales y creyentes espirituales. Amén. Entonces él dice: hay los carnales, hay los espirituales. Y le dice en una de sus cartas: ¿acaso no sois carnales vosotros? Le dice, que estáis peleando los unos con los otros, envidiándose los unos a los otros, en celos en el corazón de los unos con los otros. ¿No sois carnales acaso? Y la palabra del Señor ahí en Gálatas, donde acabamos de leer, dice más adelantito: y si alguno de vosotros es sorprendido en alguna de estas faltas, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Está hablando de espirituales y está hablando de carnales. Y usted me dirá: pastor, o sea que hay creyentes que son carnales. Sí, hay creyentes que son carnales. ¿Y cómo son esos creyentes que son carnales? Son creyentes que están luchando con los deseos de su carne. ¿Cómo funciona esto, mi amado hermano? Esto funciona así, dice la palabra del Señor. Les voy a mencionar otro verso y capaz que hasta lo podemos leer. Veamos. Santiago. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando estoy capítulo 1, verso 12, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia. ¿Qué dijimos que era la concupiscencia? Los deseos de la carne. Cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué dice la palabra del Señor?
que cuando nosotros de nuestra propia concupiscencia. Quiero decir algo, mi amado hermano. Muchas veces nosotros queremos, es importante para resolver los problemas, identificar bien el problema. Muchas veces nos encontramos en una situación problemática, pero le apuntamos mal al problema. Y aquí la palabra del Señor nos menciona y nos dice, el mundo, la estructura que el enemigo ha creado para atacar a la iglesia, tiene un arma que se llama los deseos de la carne. ¿Y cómo va a luchar contra un creyente? Hermano querido, no puede venir el enemigo, torcernos el brazo y ya peque, no puede. Porque dice la palabra del Señor que Él huirá de nosotros. Él huirá de vosotros. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Así dice la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, porque más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién está en el mundo? Satanás está en el mundo y no tiene ninguna oportunidad con nosotros. La palabra del Señor nos advierte y nos dice, la estrategia del enemigo para poder afectarnos es atacarnos desde 3 puntos: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él tratará de armar todos los escenarios posibles para que usted voluntariamente peque. Les decía cómo funciona, y permítame explicarlo. Voy a pasar al siguiente punto y luego vamos a armonizarlo. La palabra del Señor nos muestra acompáñeme un verso más. El verso 14 dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. Ahí se encuentra una revelación de parte de Dios en grandes cantidades. Porque la palabra del Señor nos está diciendo que la palabra de Dios que permanece en nosotros nos permite vencer ¿a quién? Al maligno. Y en todos los versos va diciendo los pequeños, los padres, los jóvenes. ¿Sabe qué dicen? Habéis vencido al maligno, y dice habéis conocido al Padre. Habla de conocer al Padre y habla de vencer al maligno, pero nos da la revelación de cómo es que se vence al maligno. Y dice, vosotros habéis permanecido en su palabra. Entonces, ¿qué quiero ahora que analicemos? ¿Cómo funciona la estrategia del enemigo? El enemigo tratará de distraer a un creyente. Y tratará de distraerlo. ¿De qué manera? Tratará de que no pase tiempo con Dios en oración y en lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que esto funciona sembrando para la carne o sembrando para el espíritu. Si yo siembro para el espíritu, mi espíritu estará fortalecido y yo seré fuerte. Cuando el maligno venga, es más, ni venga, me vea, va a huir. Porque dice la palabra del Señor, resistid al diablo, él huirá de vosotros. Y una victoria tan tremenda del Señor. Pero esto tiene que ver en la siembra sobre la carne y la siembra para el espíritu. ¿Cómo se siembra para el espíritu? La oración, el ayuno, la vigilia, la palabra del Señor es lo que hace de nosotros que estemos fortalecidos en lo espiritual. Amén. De tal manera que nuestra carne quede menguada. Y pastor, ¿será que podemos sembrar por un lado, sembrar para el otro, sembrar por un lado? No, la carne se va levantando. Y ahora permítame expresarle un escenario. ¿Cómo será que cae un creyente en pecado? Dice la palabra del Señor, cuando vosotros sois tentados, dice, no digáis que sois tentados de parte de ¿quién? De Dios. Si no, dice que cada uno es tentado cuando de qué? De su propia concupiscencia. Quiere decir que los creyentes tenemos todavía deseos de la carne en nuestra estructura como cristianos.
nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Lo que hace el enemigo es distraer al creyente de tal forma que no ore, de tal forma que no lea la palabra del Señor, de tal forma que no venga a la iglesia, de tal forma que no participe en actividades de la iglesia, y entonces se va debilitando. Se va debilitando. Pero déjeme decirle algo. En algún momento yo les decía, fue algo muy ilustrativo para mí poder ver un programa de Animal Planet o Discovery Channel, no recuerdo cuál era. Estaba ahí un león queriendo cazar a una cacerita, ¿no? Un ciervito ahí está. En el momento que la gacelita se salió, ¿no? Ese venadito se salió de la manada, el león saltó inmediatamente y corrió. ¿Así ve? ¿No sabe qué hizo? Así, miren, la vio que se estaba apartando. Se escondió. Yo lo miré y dije, miserable. Te reprendo en el nombre de Jesús. Porque esperó, oiga, con qué paciencia. Ahí en la tele pues se veía, ¿no? A una, a dos. Y él ahí, miren, ni respiraba, digamos, ¿no? Y la gacelita seguía. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Me voy al boliche, no pasa nada. Le echo unas chelas, no pasa nada, no. Y va yendo, se va alejando, se va alejando, se va alejando y se va alejando, ¿no? Tengo una corteja, no pasa nada. Tengo dos, no pasa nada. Tengo tres, no pasa nada. Y otro le dice, es que yo soy soberbio. Tengo tres cortejas. El enemigo lo va mirando, ¿no? Y oye, el león lo miraba, oye, que se alejó, y espero que esté bien lejos. Y cuando vio que estaba lejos, calculó su distancia y salió. Y se vio. Yo dije, mira, parecido a varios hermanitos que... Porque la gacelina empezó toda mecha queriendo volver. De ira, ¿no? Porque así es, ¿no ves? Ya se aparta uno del Señor y cuando ya ve las consecuencias, el pastor reveló a la izquierda, reveló a la derecha, al norte, al sur, digamos, y reprenda, pastor. Usted no está orando, pastor. Él le echa la culpa a uno todavía que tiene tanta unción, digamos. Después, ¿cómo no va a reprender esto, pastor? Como otro hermanito nos dijo, pastor, por favor, necesito oración, llame al ministerio de intercesión, 1, 2, 3, 4, al equipo SWAT de la iglesia. ¿Qué pasa, hermano? Dígame. Estoy metiendo unos camiones de contrabando, digo, y parece que me lo van a atrapar. Digo, pastor, usted ore para que el Señor me los cubra, los tape, que sea invisible, que no los puedan ver. Digo, misericordia, ¿cómo lo oro? Digo, la disculpa, hermano, que sea esa oración, digo, no se lo puedo orar. A mí no me enoje, le digo, yo voy a orar porque lo pide todigo. Los deseos de la carne, mi amado hermano, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo espera que uno se distraiga, que no ore, que no lea la palabra del Señor. Y ahorita les voy a contar una turbulencia en el vuelo, hermano. En 5 minutos, prepárense. Espera que uno se distraiga. Y el enemigo, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Quiero que usted sepa que el enemigo no lo puede tocar. Así dice la palabra del Señor. Lea Primera de Juan, por favor. Les ruego que estas semanas estén leyendo Primera de Juan, no una vez. Léanla 3 veces al día, 4 veces al día. Y léanla y dejen que esa palabra se grabe en su corazón. Van a entender lo que es la doctrina bíblica. Pero que dice con respecto de nosotros y del enemigo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el enemigo? Eso puede hacer. Espera que se distraiga a alguien y lo mira. Y John se agacha y espera que se aleje. ¿Sabes qué está queriendo? ¿Qué estoy queriendo decir? Espera que su carne se levante. Voy a hablar de los jovencitos. De repente un hermanito se entró a un grupo de WhatsApp. Permítame por favor y discúlpeme. Grupo Los Malditangos. Así son, y los grupos así.
se ponen, ¿no? Y no saben lo que se están diciendo, digamos, ¿no? Y de repente ahí, en el grupo susodicho, empiezan a llegar imágenes pornográficas, imágenes turbias, obscenas, obtusas, protervas. Después buscan en el diccionario lo que me he inventado. Son todas palabras de verdad. Pero ¿qué quiero decir? Y si el hermanito no se sale del grupo, mira, reprendan el nombre de Jesús. Y se queda reprendiendo y no lee la palabra, no ora. ¿Sabe qué está haciendo el enemigo? Así, mira. Ya tengo a uno, te está leando. ¿Sabe qué está pasando? Se va alimentando la carne de ese muchacho. El enemigo va mirando, ya está, su carne se está alimentando, no lo puede tocar. Se está alimentando su carne, va yendo su carne, sigue su carne, sigue su carne. Ahora sí, preséntele a la hermanita, digo a la prima, o a la filistea, o lo que usted quiera. ¿Y sabe qué pasa con el hermanito? Claro, le dicen, oye, acompañamos, tenemos un junte. Vamos pues. Ya llegan el junte, y en el junte hay cervícola. Todo en clave para que los pelados no se enojen conmigo. No han entendido nada sus papás. Y viene por una pelada y le dice, salud, Choco. Y el otro, Romito Bambi, ¿no? O a tambor, ¿no? Romito, ¿no? Al tambor, al conejito. Esa carita yo sí lo veo cuando pelamos. Chale, salud, Choco. Su patita nomás. Y quiere sacar fuerza de flaqueza, digamos, ¿no? No voy a tomar salud. Seco hasta el dedo chico. Así para los que no saben. Hasta el fondo quiere decir. Y de ahí es, como decíamos en mi barrio, no cheque con el hermano, digamos. Otro decía, no cheque de break. Quiere, pero está débil su espíritu. Quisiera vencer la tentación y no la vence. ¿Sabe por qué? Porque alimentó la carne y no el espíritu. Y la palabra del Señor dice, usted, hermano querido, puede reprender, puede venir y decir, pastor, ore, reprenda, y yo puedo orar, reprender, todavía capaz que se va a sentir mejor. Y de ahí sigue sin leer, sigue sin orar, lo mismo que igual. Lo mismo. Podemos venir aquí toditos los pastores, ¿no? Una oración toda mecha de maní. Sale de aquí, siento que vuelo. A la vuelta de la esquina sigue sin leer la palabra del Señor, sigue sin orar, sin buscar a Dios. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Lo mismo, se burla de él, lo vence. Porque la palabra del Señor dice, no os engañéis a vosotros mismos. Nadie más miente uno. Cuando uno no está buscando al Señor, cuando uno no está leyendo su palabra, cuando uno no está en su presencia, llenándose de Él, cuando viene la tentación, no hay fuerzas para resistir la tentación. ¿Por qué? Porque hemos sembrado para la carne. Turbulencia en el vuelo, agárrense por favor. Acá dice la palabra del Señor, vamos a hablar de los padres, ¿no? Porque los pelados me dicen, no, predique también para los padres. Equilibre pues la predica. Aquí voy a hablar en clave de padres. ¿Listo? Agárrense fuerte. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta como pareja, como esposo y esposa. Escuchen lo que voy a decirle, ¿no? Y alto todo intento de pelea. ¿Ahí está? Porque después lo que voy a decir va a como y son ambidiestros con la izquierda y con la derecha. Y de atrás. Todo que le
Muchas veces está la pareja, el esposo y la esposa, ¿no? Y miren, ¿saben qué le digo yo a las esposas? Mi amada hermana, garantice usted de que su esposo está leyendo la palabra de Dios. Si no quiere que su esposo sea presa fácil del enemigo. Porque en el mundo está lleno de lobas rapaces. Misericordia. ¿Y sabe qué dice? Mire esto, mire esta estrategia del enemigo, mi amado hermano, ¿no? ¿Qué pasa, no? La esposa lo ve que no está, y hago siempre los ejemplos más con el esposo, usted lo va a traspolar, ¿ya? Por mucho respeto a las damas, ¿no? Me disculpan los hermanitos, ¿no? Siempre les doy a los pobres a la izquierda, a la derecha, ¿no? ¿Qué pasa, no? El enemigo va mirando y ve que el hermanito no está leyendo la palabra del Señor, no se levanta temprano a buscar al Señor, en las madrugadas, en la noche, no sé, en el momento que quiera. La palabra del Señor dice que tiene algo especial la hora primera, pero no le voy a decir es doctrinar. Si no lo busca usted a las 6 de la mañana al Señor, lo siento, no lo va a atender. No creemos. Búsquelo, mi amado hermano. Un día yo me atreví a decirle al Señor, Señor, no tenía clase 7 de la mañana. Le digo, Señor, no tengo tiempo, Señor, ahorita escuché una prédica que había que buscarlo todos los días, presentarse como sacrificio vivo, en olor fragante, mi culto devocional. Y el Señor me dijo, te espero a las 5 de la mañana. Era un sur espectacular. Era sur, pero ¿qué es sur, hermano? El peor sur que creo que he vivido. ¿Y sabe qué? En ese surazo, 5 de la mañana me despertaba el Señor. Así. Tan yo. Así yo tapaba hasta aquí, ¿no? Ya tapaba un poquito, sacaba la mano, se escarchaba mi mano. ¿Estás seguro, Señor, que querés que nos juntemos a esta hora? Y porque por aquí, por la tierra sur, no sé, en el cielo, Señor. ¿Sabes qué me decía el Señor? Te estoy esperando. Yo me levantaba, oye, agarraba una colcha. Me iba a mi living, porque en mi cama no voy a levantar, no se vuelve a desmayar, digamos, ¿no? Yo en el living me entoldaba y me ponía a orar ahí. Yo vivía con mi hermano. Ya se venía mi hermano, ¿qué pasó a las 5 de la mañana? Semejante surazo, está enloqueciendo este demonio. Ya se venía, me miraba. Yo pues entoldadino, digamos. ¿Qué estás haciendo? Y yo, estoy orando, digamos. Y mira cómo es el Señor, ¿no? Que bueno, me dice, ¿puedo orar con vos? Claro, pasale. Porque de salir de aquí no sale. Así que pasa, hablamos a orar. Pero cuando el enemigo ve que alguien, porque le voy a decir una cosa, mi amado hermano, todos los creyentes sentimos ese llamado del Señor todos los días, ¿no? Y uno, así, Señor, va a disculpar, venga, y hacemos una de emergencia, ¿no? No funciona así. Es dar el tiempo al Señor que se merece. Pasar tiempo con Él hasta estar en su presencia. Entrar al lugar santísimo, mi amado hermano. Cuando jovencito me enseñaron esto y yo doy gracias al pastor que me enseñó. ¿Sabe qué me decía? Preséntate al Señor y no te levantes hasta que entres al lugar santísimo. Estuve una semana, a la semana fui y le pregunté, pastor, ¿cómo sé si estuve en el lugar santísimo? ¿Cuánto es por tiempo? ¿Cómo es la cosa? ¿Una hora, media hora? ¿Sabe qué me dijo él? En su presencia hay plenitud de gozo. Cuando tú entres a orar y estés con el Señor y esa plenitud de gozo te llene, sabe que entraste al lugar santísimo. No te levantes antes en el patio intermedio ni en el lugar santo. ¿Sabe por qué? Porque se levantará de nuevo con sus mismos problemas y sus mismos dolores. Seguirá llorando porque no ha sido consolado por el Señor. Pero cuando usted entra a su presencia y el Señor te consuela y tú lloras y sientes ese gozo,
te levantas y entiendes lo que dice el profeta. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Usted se levanta y puede que todavía esté su suegra afuera. Perdón, es broma. Pido perdón públicamente a todas las suegras presentes. Quiero decir que sigue el problema afuera. Pero usted tiene paz y tiene gozo porque estuvo en la presencia de Dios. Entonces, cuando el enemigo ve que este hermano no está entrando a la presencia de Dios, no está leyendo, ¿y sabe qué más hace el enemigo? ¿No? Dice que lanza dardos de fuego a los creyentes. Son como mensajes, ideas destructivas, negativas para tu vida, ¿eh? Va lanzando. Y dice la palabra del Señor: solo hay una forma de apagar esos dardos de fuego, que se llama el escudo de la fe. Sin fe no se puede. ¿Y cómo es la fe? ¿Cómo se produce la fe? Viene por el oír de la palabra de Dios. ¿Amén? En ese tiempo la oían, pues no sabían leer. Hoy día nosotros la oímos y la leemos, ¿no? Por partida doble le echamos. Hermoso. Pero algunas hermanas son influenciadas, se descuidan del Espíritu. Mira lo que dice la palabra del Señor: no os neguéis el uno al otro. Clave, Monse. Porque entendieron, háganme así. Para saber si me están entendiendo, que muchacho, ¿no? No os neguéis el uno al otro, sabiendo que no sois dueños de vuestro propio cuerpo, sino que es dueño él otro. Yo siempre les enseño a las hermanas, les digo: dígale a su esposo bíblico, ¿no? Hola, mi amor, ¿dónde está? Porque yo soy el cabeza del hogar y no doy explicaciones a nadie. Nada, choca, aquí dice la palabra del Señor que ese cuerpito es mío. ¿Dónde está ese cuerpito? ¿Dónde está mi cuerpito ese? Mándame tu ubicación por WhatsApp. No, ahora no hay tu tía, ¿no? Con la tecnología, ¿no? El que quiere una aplicación buenísima hace todo el recorrido. Me la pide nomás. Usted así nomás, ¿sabes dónde estuvo? Qué hermoso. Y entonces el enemigo mira eso. Mira los hermanitos negándose el uno al otro. A causa de vuestra incontinencia, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. Claro, después sale el hermanito. Acuérdense que estoy hablando del hermanito para la hermanita, lo mismo, usted lo cambia nomás, ¿ya? Sale el hermanito, yo le llamo los hermanitos jet fuel. Quiere decir en español gasolina de aviación. Salen los hermanitos como bañados en gasolina de aviación. Van y van al trabajo. Y el enemigo ni me lo molesten. A ese, ni se me le acerquen a los demonios, ¿no? Déjenlo que siga alimentando un poquito más su carne. Cuando ya ve que está ese hermanito, aparece una filistea con su fósforo. Es todo clave, ¿ya? Usted ya lo va a traducir en su casa. Y pasa la hermanita ahí con el fósforo y al hermanito jet fuel. Y el hermanito jet fuel explota. ¿Eso dice la palabra del Señor? Cuando de vuestra propia concupiscencia, los deseos de la carne funcionan así. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que no alimentar los deseos de la carne. Y aquí voy a decirle algo, porque la hora me está alcanzando. La palabra del Señor, mire esta expresión tan bella, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Importante que nosotros sepamos que somos redimidos de Dios, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y dice aquí mismo: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Sabiendo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese confesarse, ¿con quién? Con el Señor, mi amado hermano. Es otro tema que lo vamos a ver otro momento.
Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. Qué tremenda declaración, ¿verdad? Habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. La palabra del Señor aquí nos muestra algo precioso. Y voy a insistir, mi amado hermano, porque estamos en un tiempo extremadamente difícil. El enemigo sabe qué es lo que está haciendo en este último tiempo. Está tratando de alimentar los deseos de la carne de una manera espantosa, con un despliegue terrible, sin precedentes en la historia de la humanidad. Usted va a encontrar deseos de la carne desde los juegos electrónicos, de los dibujos animados. ¿Sabe qué significa eso? Que los padres tienen que sentarse, sí, a ver dibujo animado. Si su hijo va a ver dibujo animado, usted tiene que ver qué está viendo su hijo, y usted va a ver lo que hay ahí. Un día me senté, vi un dibujo terrible, ¿no? Un dibujo así, se eructaba, no sé qué, terrible. Yo pensé, Dios mío, ¿cómo es posible que hagan estos dibujos? Oye, yo veía Banner y Flappy. Ninguno vio Banner y Flappy, ya me hicieron sentir bien. Pato. Era revista eso, ¿qué? Televisión, por si acaso. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Hay un ataque terrible en la televisión, en los celulares ahora, en WhatsApp. ¿Sabe qué? Esta semana, en respuesta del Señor, se acercaron 3 hermanos para charlar conmigo y me dijeron, ¿sabe qué, pastor? Me salí de un grupo en el que yo estaba, porque era terrible lo que mandaban. Empezaron a mandar, me salí. Señor, se contristó mi corazón, sentí la tristeza del Espíritu Santo en mi corazón. No, yo agarré, me salí, dijo. 3 personas, qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar. Y los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos. Los deseos de la carne, mi amado hermano, el enemigo está tratando de llenar desde todo ángulo. Hay otro aspecto que utiliza el enemigo, se llama los deseos de los ojos. Y el deseo de los ojos a veces no se lo entiende bien. El deseo de los ojos tiene que ver con algo que yo miro y lo deseo y no me está permitido. ¿Sí? Puede ser que lo mismo que se está mirando, para uno sea pecado, para el otro no sea pecado. Se lo voy a dar bien claro. Supongamos que si el esposo ve a su esposa y la mira, para él no es pecado. Pero si otro hermano mira a la esposa del vecino, es pecado. Se llama deseo de los ojos. Empezó allá en el huerto del Edén. Fíjense que fue la estrategia que utilizó el enemigo. El Señor les dijo, de todo árbol del huerto podéis comer, pero de este fruto no comerás. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué pasó? El enemigo, ¿qué le dijo a Eva? Mira, era un fruto que no le era permitido. Él podía ver cualquier otro fruto, podía ver, pero ese no podía desearlo. Y ella lo miró y dijo que era apetecible. ¿A dónde? A los ojos. Se llama deseo de los ojos. Estaba en un posgrado sobre educación superior y estábamos viendo una materia muy preciosa. Tenía que ver con neurociencia, se llama, y es un área de conocimiento que estudia cómo es el proceso de aprendizaje, ¿no? Cómo es que aprendemos nosotros, el cerebro, cómo es que aprende. Y permítame decirle un punto que me pareció tan hermoso, porque la palabra del Señor, el Señor lo dijo hace más de 2000 años, y ahorita recién los neurocientíficos están diciendo, hemos descubierto, qué hermosura. Nos enseñaron algo que se llama las neuronas espejo. Habíamos tenido nosotros unas neuronas que son espejos, quiere decir que lo que ve lo replica, sin vivirlo, pero todo el
escenario, todo lo que percibe el ser humano es como si lo estuviera viviendo. En uno de los experimentos que hicieron fue meter a unas personas ahí en un partido de fútbol, y los que estaban jugando pelota y los que estaban afuera, les pusieron ahí sensores de actividad cerebral y miraban que las mismas áreas se activaban en ambos. El que estaba afuera y el que estaba adentro, ¿no? El que está afuera también patea. Y dale, trae tu polera, voy a entrar yo. ¿Cómo no va a poder patear, hombre? ¿No? Se llaman neuronas espejo. Quiere decir que lo que se ve, el cerebro lo interpreta como que se vive. Mira lo que dijo el Señor. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo le digo a cualquiera que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó con ella, ya adulteró con ella. Neurona espejo. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Con la pornografía está haciendo, mi amado hermano, que esa característica del ser humano, de que lo que ve lo está viviendo, hace que la gente, los niños, jóvenes, adolescentes y personas mayores estén cayendo en terribles escenarios de adulterio, lascivia, inmundicia a través de la pornografía. Y está destruyendo vidas, destruyendo matrimonios, destruyendo familias completas. Por darles un ejemplo de lo que el enemigo va haciendo. Esa misma neurona se espejo también el niño cuando está en el hogar, en la casa. El niño percibe, dice, con esas neuronas espejo, si hay una pelea de sus padres, él vive eso como si lo estuviera viviendo personalmente. Ese escenario de devastación, ese escenario de frustración, ese escenario de impotencia, ese escenario muchas veces de dolor, en que los esposos se lastiman el uno al otro, dice que los hijos lo miran y lo viven como si lo estuvieran viviendo. Y esa expresión les toca sus vidas. Les decía yo una vez, algo muy especial me sorprendió, viendo un sobrinito. Estábamos almorzando y veo yo un sobrinito chico, ¿no? Chiquitito. Y cuando lo veo yo dice, atoroche. Le digo, se atoró el muchacho, digamos, ¿no? Y luego el peladito estaba. Y yo, algo le pasa al niño, digamos, ¿no? No, tranquilo, me dijo, se está convirtiendo en Ben 10, me dijo. Y yo, misericordia, ¿no? Yo la verdad no había visto Ben 10, le digo, ¿y se está convirtiendo en qué, digamos? En Ben 10, me dijo. Ahorita está recibiendo los poderes, me dijo. Y el peladito así. Oye, pero lo estaba viviendo. Él estaba, hermano, él era Ben 10. Tenía otro sobrinito que era cocodrilo, era dinosaurio. Empezó la época de los dinosaurios, llegaba a mi casa y llegaba así, mirá. Y yo, ¿qué le pasa al niño? Un dinosaurio Rex, me dijo. Y él, oye, pero yo lo veía, oye, era igualingo. O sea, así igualito, él estaba viviendo. Y yo, cuidado con el tiranosaurio Rex, digamos. Tenemos que tener cuidado con lo que está pasando con nuestros hijos. Les dije el anterior domingo, se los puedo decir hoy, con el peligro de que me metan preso, ¿no? Dígale a sus hijos, ¿quiere celular? Sepa que lo voy a revisar. No quiero, no quiere que vuelva. Si quiere, sepa que lo voy a revisar. Y revíselo. No sabe el peligro que hay. Hermano querido, hermana querida, hágalo, se lo suplico. El enemigo nos está atacando de una manera terrible a los jóvenes, a través, lamentablemente, de la tecnología. Así como es buena y se la puede utilizar para el bien, el enemigo la está utilizando para el mal en grandes cantidades. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Aterrizaré de emergencia diciendo lo siguiente. Lo que tiene que ver con la vanagloria de la vida, mi amado hermano, es, escuche bien lo que voy a decir. Vano quiere decir lo que no permanece para siempre.
La vanagloria de la vida tiene que ver con lo que yo hago que no tiene propósitos eternos. Se lo voy a decir en español. Cuando alguien está viviendo sin saber lo que Dios quiere para su vida, gran parte de lo que hace, no voy a decir todo, ¿no? Porque somos cristianos y uno lo que siembra cosecha, pero gran parte es vano. ¿Sabe por qué? Porque no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Lo voy a decir de otra manera. No estoy en los propósitos de Dios. Dios quería que vaya para el norte, yo estoy yendo para el sur. Tal vez no estoy descarriado, me voy a ir al cielo, voy a ir al cielo. Pero no hice lo que Dios quería que yo haga. Se llama vanagloria de la vida. Voy a aterrizar con este punto. El próximo domingo seguramente vamos a ampliarlo. Esto de la vanagloria de la vida tiene que ver de una manera muy fuerte con algo que la palabra del Señor dice: el amor al dinero. La palabra del Señor dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Créale al Señor, mi amado hermano. Cuando usted ve un mal, le saca la ruta. ¿Y sabe dónde llega? Al amor al dinero. ¿Sabe por qué? Porque el mundo dijo que el que tiene plata es feliz. Y no es así. Voy a decir, no siempre es así. No tiene nada. ¿Qué quiero decir? El Señor no tiene nada en contra de que tengamos dinero o no tengamos. La palabra del Señor dice que el amor al dinero es el principio de todos los males. Yo tengo que ver, mi amado hermano, si por amor al dinero, por amor a lo uno, estoy dejando mi familia, estoy dejando mis hijos, no tengo tiempo para no sé quién, trabajo de día, de noche, al norte, al sur. Mi amado hermano, usted se va a dar cuenta que está sirviendo este mundo. Usted va a los países desarrollados. ¿Sabe qué es lo que me cuentan todos los que se han ido a trabajar al extranjero? ¿Sabe qué me dicen? ¿Sabe cómo es la vida allá? Te levantás, trabajas, llegas molido a dormir para reponer fuerza y volver al día siguiente y volver a trabajar. Cuando te das cuenta, pasó el tiempo y no viviste. No hiciste lo que Dios quiere que hagas. Tus hijos se perdieron. Te perdiste su crecimiento. No disfrutaste de ellos. De tu esposa te perdiste. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo aquí al dinero, creyendo que ahí se encuentra la felicidad. Y déjeme decirle lo que dice la palabra del Señor. Busca primero, dice, el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas te serán añadidas. Está de nuestro lado si le creemos o no le creemos. El dinero traerá consigo poder, placer, muchas P's. Se llaman las 5 P's. Que el mundo dice que ahí está la felicidad. Y cada que se mira a los que tienen poder, placer, todos, sin excepción, dicen: si volvieran a ser, quisiera haberle dado más tiempo a mi familia, quisiera haber compartido con mis hijos, quisiera haber compartido con mis amigos, quisiera haber compartido, dar más tiempo a Dios. Pero realmente mi vida pasó y me di cuenta que lo único que tengo es cientos de horas de trabajar, y a algunos les toca encerrados en un cubículo en algún lugar, a otros tal vez como máquina, ¿no? Tapando y sellando, tapando y sellando. 16 horas al día. ¿Quiere una cosa? El Señor no nos hizo para eso. Por eso usted tiene un Dios poderoso, al que usted le puede decir: Señor, te creo, Señor. Buscaré primero el reino de Dios y su justicia, y tú añadirás todo lo demás. Dele tiempo a su familia, dele tiempo a sus hijos. No permita que el enemigo le robe donde está la verdadera felicidad. A veces con un pancito con mantequilla hay más felicidad que en medio de grandes manjares, donde las vidas están destruidas, donde los hijos están involucrados en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en tanto desastre que hace el enemigo. El Señor, mi amado hermano, dice que es nuestro proveedor. Hay que confiar en Él y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Señor, te doy gracias, Padre bueno.
Gracias por este tiempo, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entender el peligro que hay en el mundo, Señor amado. El peligro que hay en los deseos de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que somos pasajeros en esta vida, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero tú has venido, Señor, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Padre bueno, tú nos has creado para vivir felices y no en ansiedad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Dios eterno, y a percibir, Señor, todas las estrategias del enemigo que utiliza para poder afectar, Señor, nuestras vidas, la iglesia, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, peleas por nosotros. Gracias te damos, Señor amado, porque no se duerme el que nos guarda. Gracias te damos, Señor amado, porque 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Gracias te damos, Señor, porque estamos, Señor, en tu mano poderosa, Señor. Gracias te damos, Señor amado, porque de tu amor nada nos puede separar, ni tribulación, ni angustia, ni lo presente, ni lo futuro, ni ángeles, ni principados, ni gobernadores, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Santo de Israel. Ayúdanos a dar, Señor, el tiempo que tenemos que darte en tu presencia, Señor, con tu amistad, Señor amado. Perdónanos cuando pasamos los días en indiferencia, Señor. Perdónanos cuando pasan días sin leer tu palabra, sin orar, Señor amado, sin buscarte. Perdónanos, Señor amado. Te pedimos que nos ayudes, oh Dios eterno. Nos dé, Señor, dominio propio, Dios eterno. Y nos permita, Señor, anhelar el estar en tu presencia. Gracias te damos, oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús.